Seguro que están pasando una vida en victoria. Les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, dando inicio a la enseñanza número 230. El tema: ¿no entiendes mi lenguaje? En algunas de mis enseñanzas he hablado de cómo Dios Padre, mi Señor Jesús y el Espíritu Santo hablan, y es realmente un lenguaje espiritual. Dicho en palabras humanas, ellos hablan un idioma espiritual que obviamente, como cualquier otro idioma que sea, o sea también un idioma que no sea el tuyo, tendrás que estudiarlo primero para poder entenderlo. Te invito a que escuches mis enseñanzas número 161, 31, 32 y 33, porque en ellas te hablé bastante al respecto. Por favor, escúchalas, y si ya lo hiciste, escúchalas nuevamente. Hoy, mientras tomaba mis notas, el Espíritu Santo inquietó mi corazón, y te hablaré sobre cómo los demonios bloquean, se oponen a que tú puedas escuchar y entender a mi Señor Jesús, con el único propósito de mantenerte atado o encerrado en la ignorancia al conocimiento de su santa palabra, y así llevarte al mundo de Él, o sea, al mundo de los demonios. Para entender el lenguaje de mi Señor Jesús y el lenguaje del Espíritu Santo, o sea, su logos, no necesitas ir a una universidad, escuela teológica, etcétera, etcétera. Basta con que el Espíritu Santo te lo revele. En Juan 8, 43 al 44, utilizando la Nueva Traducción Viviente, leemos: ¿por qué no te pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. A pesar que estos versículos se explican fácil y claramente por sí solos, en el caso de que tú no los entiendas, el logos, solo te diré que para poder entenderlos, primero tienes que escucharlos, o sea, oírlos con tus oídos espirituales. ¿Recuerdas que mi Señor Jesús acostumbraba a decir: el que tenga oídos para oír? Y esto es según Mateo 13:9. A esto se refería precisamente. Entonces, surge la pregunta: ¿habrá alguien dentro de los que me estén escuchando que pueda entender el lenguaje de mi Señor Jesús sin oírlo? Respuesta: para poder entender hay que tener primero la capacidad de oír. Sin esta capacidad es imposible entender el lenguaje de mi Señor Jesús. ¿Y quiénes pueden oír? Respuesta: la encuentras en Juan 8:47, que dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Así se nos explica la palabra rema, o sea, la revelación dada por el Espíritu Santo a los que son de Dios. Esto debería hacerte reflexionar en la intimidad de tu ser, haciéndote una pequeña pregunta, y es: honestamente, la respuesta solo te compete a ti, pero ¿entiendes cuando lees la Biblia?
¿Entiendes con facilidad los mensajes bíblicos de tus pastores? Si tu respuesta es sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero si tu respuesta es no, yo te pido que hoy mismo no lo pienses más y busca ser ministrado en liberación, porque obviamente hay impedimentos que no te permiten entender, o quizá hayan espíritus de oposición que en alguna etapa de tu vida tomaron derechos en tu mente y son los que hacen que no puedas entender el lenguaje de mi Señor Jesús y también el lenguaje del Espíritu Santo, o quizás de otro personaje bíblico. Yo personalmente he escuchado decir a muchos cristianos creyentes y congregantes: la Biblia es muy difícil de entender, y es aquí donde las artimañas y maquinaciones del diablo toman ventaja, llevándolos a tomar la decisión de ni siquiera esforzarse para leer, y mucho menos estudiar la Biblia, aplicándoles a estos el versículo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Te has preguntado cuáles son los deseos del diablo? Bueno, son muchos malos, pero una respuesta podía ser causar el mayor mal o daño a la obra de Dios, o sea, a su creación y a su iglesia. Este demonio o ser maligno, el padre de la mentira, tiene muchos esclavizados, haciéndoles creer que el lenguaje bíblico de mi Señor Jesús no se puede entender y que por lo tanto es mejor no leerla, o sea, la Biblia. Esto es absolutamente otra de sus mentiras. Yo, como pastor y ministro de liberación, doy fe y testimonio que en mi caso personal, los primeros años de convertido, o sea, seguidor de mi Señor Jesús, a mí no solo me gustaba leer la Biblia, sino que no la entendía, aparte de que no me gustaba. Y por lo tanto, me parecía aburrida, contradictoria, y me empeñaba en ignorarla. Fue, en mi caso personal, hasta que yo fui ministrado en liberación por mi pastor y mentor, Pablo Bottari, el cual mi Señor Jesús utilizó para que yo llegara a ser verdaderamente libre. Entonces, empezó un verdadero placer leer, estudiar y escudriñar la Biblia, y como siempre, yo los motivo en mi caso. A mí me ha dado tanto placer estudiar la Biblia que yo utilizo 6 versiones bíblicas para mi uso personal. Esto llena mi corazón y me impulsa a seguir estudiando la Biblia y llevando mis pequeñas enseñanzas a través de este ministerio de liberación. Así que, una vez más, yo te motivo a que tú busques ser ministrado en liberación, ya que será personalmente mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Y si tú te lo propones y llevas una buena relación con el Espíritu Santo, Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y también te revelará, o sea, hará rema, la palabra escrita de Dios. Te hago un fuerte énfasis pidiéndote que pongas mucha atención en basar tu fe y el entendimiento del lenguaje de mi Señor Jesús basado en la Biblia. Y no lo bases en tus expectativas y experiencias humanas, ya que los demonios pueden engañarte, confundirte y llevarte por un camino que al principio te parecerá bueno, pero
al final te encontrarás con una sorpresa, y es que te llevará a un punto desastroso y quizás de muerte. Entender el lenguaje de mi Señor Jesús debería llevarte a un nivel espiritual alto, y al mismo tiempo te va a generar mayor responsabilidad, ya que estás consciente y pleno de la verdad de la palabra. Y entonces debes vivir y dar testimonio de que sabes y entiendes el lenguaje, pero responsablemente. En 2 de Pedro 2:21 leemos: más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haberlo conocido, el santo mandamiento que se les dio. Por lo tanto, entender el lenguaje de mi Señor Jesús de una manera simple y básica es como aprender un nuevo idioma. Cualquiera que sea nuevo, al principio parece difícil, pero como todos lo sabemos, con mucho esfuerzo, con mucho práctica. Y en el caso del lenguaje de Dios Padre, de mi Señor Jesús y del Espíritu Santo, será Él quien te lo revele. Pero para llegar hasta ahí, no debes de tener impedimentos en tu alma y en tu corazón, que pueden ser espíritus de duda, espíritus de confusión, que te están impidiendo entender el lenguaje espiritual. O sea, como dice la fotografía de portada, el idioma del Espíritu. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, le revele a cada uno de los que estén escuchando, y que no lo oigan con sus oídos carnales, porque no lo van a entender. Por favor, Padre, permite que sus oídos espirituales sean abiertos y puedan oír tu voz. Y yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque eso les traerá libertad. Y tú deseas, Padre, que todos tus hijos sean verdaderamente libres. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.